Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer podcast de Raíz de Monte. Hoy nos acompaña Juan Francisco Vargas, amigo y conocedor de temas de actualidad. Conversaremos sobre el agua, su impacto en Sudamérica y los desafíos que enfrenta. A partir del proyecto activista Agua en Amenaza, buscamos abrir una reflexión más amplia en torno a este recurso vital y divagar con profundidad sus turbias aguas. Soy Pedro Granados y gracias por escucharnos. Pues nada, muchas gracias por estar acá. Primero que todo, pues nosotros hemos sido amigos toda la vida y creo que pues es una persona que desde que he podido conocer a Pedro y sus intenciones y aspiraciones artísticas, creo que siempre he sido una persona a la que le ha confiado bastante en el hecho de las ideas que van detrás de sus pensamientos, de sus proyectos, de sus obras. Creo que este espacio pues también nos va a poder permitir también entender un poco. Es muy significativo poder pues estar discutiendo, creo que el tema central que nos concierne a todos en últimas como latinoamericanos, que pues sí es el agua y pues lo que va a pasar en el futuro, siento yo, con un mundo en el que últimamente hay tanto, sobre todo fascismo y tanto supremacismo pues del hombre hegemónico, y que cada vez amenaza más con los recursos de naciones que en últimas no van a poder tener una garantía de que eso sea pues nuestro, ¿sí? Definitivamente, yo siento que eso que usted menciona se conecta bastante con un aspecto importante del agua. Al entender que esta tiene muchas dimensiones, estamos como reduciéndola únicamente a que es una mercancía, ¿no? Y entenderla como una mercancía también nos trastoca, ¿no? Como a problemas sociales fuertes que tiene que ver sobre el uso, la distribución o el acaparamiento de este recurso, ¿no? Sí, digamos en estos días, creo que hay una cosa, se me ocurre, en estos días vi que Coca-Cola como que la están funando, ¿no? Sí, sí. Coca-Cola habría tapado con cemento varios manantiales en La Calera, Cundinamarca, mientras la gente del pueblo sufre escasez de agua. Maria del Mar Pizarro launched a new public complaint against the multinational Coca-Cola, accusing it of alleged irregularities in the exploitation of water springs in Santa Elena. Ambiental en realidad no está haciendo su trabajo, sino que a nuestro parecer está protegiendo tanto a la multinacional como a la Corporación Autónoma Regional. Hace unos días averigüé un poco este tema tan complejo con Coca-Cola y definitivamente es un tema que le corresponde no solo a Coca-Cola como compañía que se mueve dentro de ese modelo neoliberal, sino también a Colombia como nación, ¿no? Porque dentro de todas estas prácticas de libre mercado, las naciones tienen un papel fundamental en la construcción de herramientas y dispositivos para que las empresas embotelladoras que tienen estos acuerdos en concesión con Coca-Cola, porque ese es el modelo que trabaja Coca-Cola, pues no acaparen el recurso hídrico. Es un tema que también yo creo que le corresponde también a nosotros como consumidores y como pues miembros activos pues, del Estado, ¿no? De la nación. Si bien Coca-Cola es como esas empresas extractivistas, ellas lo que van a hacer es buscar países donde las políticas públicas no sean fuertes y la corrupción sea como el medio de acción. Entonces, pues es triste, pero es una realidad. Simplemente con unas sumas de dinero se puedan hacer sobornos y contratos y se facilite, digamos, toda una parte de infraestructura para poder suplir la demanda de Coca-Cola y ofertar grandes toneladas de agua para el consumo. Y lo loco es además que, pues quién sabe esa cantidad, o sea, es que cómo puede ser que Coca-Cola tenga un negocio tan redondo como, no sé, el agua, tal vez más high-end, ¿no? O sea, como manantial, que sale de La Calera y que la venden bastante cara, o qué tanto podría servir eso a las comunidades que están alrededor.
Y usted me hace pensar en Vandana Shiva, quien es una activista y una pensadora bastante importante para el sur global. Vandana Shiva is one of the most prominent activists in the world. She's a warrior to the patriarchal system that destroys. I think the most pressing issue is really to bring back the culture for respecting water, for recognizing its value. That till we bring back the sacredness of water, we're not going to solve these problems. Vandana Shiva tiene unos ensayos y uno de ellos es Las Guerras del Agua, y ahí se pone en manifiesto distintas problemáticas donde se disputan políticas sociales y económicas en torno al acceso y el control de este recurso. Si bien entendemos que el agua es un bien común y un derecho humano fundamental, no deja de estar menos expuesto a la depredación de las corporaciones y proyectos extractivos que dentro del modelo neoliberal convierte a las comunidades en víctimas del despojo. Si bien la responsabilidad cae en todos nosotros como consumidores, también hay una gran responsabilidad en los temas como legales, porque al final y al cabo el agua de este territorio no le pertenece como en sí a Coca-Cola, sino al Estado. El gobierno es dueño del subsuelo y ahí están los acuíferos, ¿no? Porque priman estos intereses, incluso hasta de tapar los manantiales y tapar las fuentes de agua con tal de que otras personas no puedan acceder a esos. Como siento que en últimas eso, o sea, pues yo creo que eso habla mucho de, pues no solo el fracaso del capitalismo, sino como yo siento como el fracaso moral específicamente del capitalismo, porque para mí siempre ha sido como un poco este pensamiento, esta forma de estructurar nuestra cabeza en la que pues siempre prima el interés individual y donde siempre se ha glorificado la trampa y donde siempre se ha incluso justificado el daño a otras personas con tal de poder simplemente producir dinero, argumentando que el dinero pues es la que o sea, le da poder a las personas y le da pues algo material para tener, aparte pues de alimentarse. Usted nos está hablando de cosas ya filosóficas porque es demasiado cuestionable. Exacto. Nos pone a pensar sobre los principios y valores que la sociedad tiene, ¿no? En contraposición a los intereses de las empresas y corporaciones que hacen de este recurso únicamente un elemento de explotación, ¿no? Claro, pero digamos que yo siento que igual, no sé, uno también tiene que leer un poco, yo siento que también es muy marxista pensarlo de esa manera, pero es una lectura muy acertada, es que igual el capitalismo, más allá de ser un orden, pues es un sistema de pensamiento, ¿no? Sí. Siento yo, eso primero es lo más importante, o sea, creo que... ¿Y cómo definiría ese sistema de pensamiento? ¿Está basado netamente en qué? ¿En el consumo? ¿En el fetichismo? En la importancia, en la sobreimportancia de la economía frente al resto. Probablemente el origen de este debate puede estar centrado en cómo se entiende el agua, en cómo concebimos este elemento y cómo está, digamos, moldeado en esta sociedad por una versión extractivista, por una versión mercantilista, y que esta dimensión del agua también está, como que trastoca otras formas de relación humana con la naturaleza, donde la ciencia juega un papel muy importante. Es muy curioso cómo incluso en la sociedad contemporánea la gente ya desde hace mucho tiempo incluso entendió que es mejor tener ciertos principios morales o éticos que antes eran bastante aceptados dentro del sistema de pensamiento, como, no sé, la honestidad de las personas,
por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿sí? Y cómo las personas sienten que es mejor ser ventajoso y que moralmente hay que ser más corrupto, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Eso que usted dice lo conecto bastante con esos acuerdos y esas políticas que blindan a las compañías de toda responsabilidad, ¿no? Y que en última se convierten como en los medios de extracción de recursos, de información, de explotación de territorios o poblaciones, ¿no? Y que de alguna forma también están respaldadas por un poder institucional y un poder político. Pareciera que está a veces como en nuestras manos y en nuestra responsabilidad como individuos hacer algo al ejercer un poder como consumidores, pero ¿usted qué piensa de eso? Igual no hay mucho poder de verdad como consumidores. Yo siento que es la gran mentira que tiene la gente. Yo siento que, por ejemplo, el clima político actual en Estados Unidos pues no tiene que ver con el agua, el tema, pero pues sí tiene que ver mucho con cómo están, con el ambiente y la tensión política en todas las democracias en últimas. Y es como, por ejemplo, todas las empresas y todos los conglomerados y todas las corporaciones se han puesto del lado del Estado estadounidense, que pues ya creo que a vista de todos es un Estado absolutamente fascista, o sea, dirigido por una persona absolutamente fascista, cuyas ideas van encaminadas a eso, un tipo de tecnofascismo todo loco. Por suerte hoy somos menos ingenuos en relación con la tecnología y ya sabemos que cuando un producto tecnológico no lo pagamos con dinero, en realidad es que nosotros somos el producto. Ish, es que hablar de tecnofeudalismo ya trastoca unos temas que tienen mucho más que ver como con la vulnerabilidad que tienen países cuyas políticas todavía no contemplan el impacto de estas tecnologías y estos avances. Y es ahí donde yo me pongo a pensar, quizá la responsabilidad es nuestra, de cada individuo, y está en nosotros no consumir ni hacer parte de esas supremacías. No sé, el hecho de no comer carne, por ejemplo, es una lección que tiene un eco y reverbera en una cuestión moral, porque no lo sería entonces el boicot a las empresas que hacen parte de ese sistema tecnofeudal o tecnofascista, como usted dice. Ahí va el tema como de si en verdad eso logra hacer como una disrupción en el mercado, porque es que yo siento que igual eso es una solución primeramente como de tranquilidad moral. Sí. Y pues yo siento que eso está bien, eso está muy bien, o sea, yo siento que eso es una razón que es nos lavamos las manos, nos lavamos la cara. No, yo no digo que más o menos lavarse las manos, pero por lo menos uno decir como, pues si yo no me siento bien haciendo esto, por la razón que sea. Exacto. Yo entiendo que una persona vegana simplemente no come animales porque no le gusta el sufrimiento, y eso es una razón lo suficientemente fuerte y válida para oponerse a comer a comer animales. Pero siento yo que ya irnos al extremo de pensar en que si todos dejamos de comer carne, pues el mundo va a mejorar, pues claro. Viene la discusión de si en verdad hay un impacto o si en verdad como que detrás de ese discurso de que si en verdad podemos lograr un cambio, qué tan realista es eso. Yo siento que puede haber un cambio, pero será impuesto, será impositivo, y probablemente por ese sistema tecnofeudal, raya tecnocrata o raya tecnofascista, porque se nos van a imponer las soluciones que la sociedad demanda. Exactamente. Quizás sea un asunto más cultural, porque el tema ético definitivamente está ligado a la cultura, y si empezamos, digamos, a utilizar la ciencia en pro del saber, un saber que defienda la vida, un saber que defienda el agua, un saber que defienda, digamos, nuestros propios intereses, probablemente este sistema podría como cambiar algo. También siento que mucha pantalla de humo frente al tema, ¿no? Yo siento que también mucho de, por ejemplo, del activismo como negacionista científico que, por ejemplo, hay actualmente en Estados Unidos entre Trump y los gobernantes de derecha, y es algo que uno ve muchas veces en otros lados, como que en últimas va muy encaminado, es eso, como a certificar que la ciencia pues igual se puede ver politizada de la misma manera que, no sé, el arte se puede ver politizada. Definitivamente. Y ese es el verdadero tema, como
en el mundo de ahora todo es monetizable. Pues tiene mucho que ver con esa exposición de las democracias en los países más inestables. Entonces, quizás llega un momento en el que el sur tiene que empezar como a encontrar su propio lenguaje y su propio criterio ético dentro de todo este tema, dentro de todo este conflicto con la ciencia. Lo más loco es que no siento que igual, o sea, como que los dirigentes mundiales, o pues digamos, la gente que mueve los hilos necesita, digamos, de ese tipo de cosas. Yo creo que en algún momento simplemente va a pasar como con todo el capitalismo, que va a tener una muerte lenta seguramente. ¿Quién sabe? Hay varios casos, ¿no? En Sudamérica, no solo Coca-Cola, sino también existen otras concesiones como con Mekorot, esta compañía israelí, ya tienen concesiones con los cuerpos de agua en Patagonia, sin mencionar también la enorme cantidad de multinacionales que no solamente están buscando agua, sino otros recursos minerales como el litio en el Triángulo del Litio, Bolivia, Chile, claro, Argentina. eso es verdad. De alguna manera ya es el oro, porque pues es que si no nos damos cuenta de eso ya, pues básicamente van a seguir pasando estas cosas. Ajá. Es complejo, es duro, porque seguramente los países europeos y Estados Unidos y las potencias mundiales van a tener que sacar el agua lo más rápido posible de acá para usarla para minería. Sí, yo pienso eso mismo, que Latinoamérica en estos tiempos, pues las hegemonías que están disputándose, como toda esa guerra económica, están encontrando un proyecto bastante interesante aquí en el sur. ¿Qué es lo más moralmente, volvemos al tema de lo moralmente descarriado del capitalismo? Que seamos capaces de considerar el agua el producto perfecto, la necesidad de todos. Claro, claro. La del alimento también, ¿no? Sin mencionar que el agua, nosotros también estamos hechos de agua, ¿no? 70% de nuestro cuerpo es agua. El agua está básicamente en casi todas las formas de la Incluso materia. en este momento el acceso al agua es un debate sobre si la gente simplemente lo debe tener o no, y es como ¿por qué? ¿Por qué nos conviene más generar plata para otros que darle agua a los de nosotros? Eso, a mi modo de ver, nos pone en un riesgo muy fuerte, porque esta situación de dominio y exclusión ha permanecido durante tanto tiempo que a nosotros siempre nos queda la opción de elegir quién nos va a dominar. Exactamente. A mí me gusta bastante como estas iniciativas que tienen algunos países, y hablo de Colombia particularmente, de reconocer al agua como un sujeto de derechos, como un cuerpo vivo que también tiene sus propios derechos. Y esto me hace entender cómo la política y toda esta cuestión ética y moral puede configurar una forma de entender el territorio y este elemento, también desde una justificativa bastante clara que la ciencia puede soportar. Por supuesto, yo creo que también es una cosa muy útil, que permitiría, yo creo que cambiar como un poco el paradigma de lo que es proteger el medio ambiente, por lo menos en un país como Colombia, ¿no? Porque es que, digamos, también hay que pensar en la riqueza hídrica de este país, ¿no? Y lo masiva que es, la cantidad de ríos, la cantidad de agua que hay acá es impresionante, que es pues una de las razones por las que en últimas creo que, pues por esos recursos, creo que sí seremos una potencia en el futuro, solo si no nos dejamos quitar esas cosas. Ahora yo no quiero igual pensar aquí en términos de, no quiero hablar de un país, no quiero hablar como en términos nacionalistas, ni un proyecto país, ni nada, porque yo no copio un poco con eso. Y de alguna manera creo que es importante que uno, pues del accionar político que pueda, o desde el accionar del Estado en el que estén, pues protejan sus recursos, y pues uno, pues como colombiano, siento que uno debería estar como puyando sobre todo por eso, porque pues es como... Claro, una autonomía territorial, ¿no? Pues no es lo que está, a lo que nos estamos dirigiendo si empezamos a reconocer de pronto un poco esas perspectivas que son propias de estos territorios, integrarlas
desde la doctrina de la ciencia? En Estados Unidos han hecho demasiado lobby por no acabar el fracking porque es su fuente de dinero, y es triste pensarlo de esta manera como una analogía, pero en el futuro eso va a ser la riqueza, no el dinero, sino la riqueza, tener el agua. Y pues eso siento que es lo más importante de todo ahora. Así pues sí siento que vamos como en total contravía de eso, ¿no? Yo siento que igual si la gente no ve esto como lo que yo decía desde hace un rato, como un fracaso moral o muy duro del capitalismo, como para poder pensar en, marica, hay que pensar de alguna manera en otra vía. ¿Y cuál sería ese otro medio? ¿Usted qué piensa? No pues sé. La guerra, pero pues yo no quiero llegar a eso. Para nada. Yo creo que la guerra nos condicionaría aún más como países tercermundistas, porque no somos ni siquiera potencia armamentista, nada. O sea, dependemos de los países. Si esto no lo hace, yo creo que no va a haber otra cosa que pueda despertarlo. Hablar de guerras nos conecta con nuestro presente y quizá con uno de los aspectos más crueles de la humanidad, pues el escenario político en el mundo hace de estos países unos países susceptibles a la violencia. Así que, sin más, vamos a dar un pequeño aviso y continuaremos con este podcast. Si te interesa lo que estás escuchando, te invitamos a seguir nuestros proyectos y sumarte al movimiento. Raíz de Monte es una iniciativa que entrelaza el medio ambiente y la cultura. Y aquí, como en otras plataformas, podrás conocer lo que hacemos. Si quieres contribuir con nuestro trabajo, suscríbete y comparte nuestro contenido. Y si estás buscando apoyar de forma más directa, en la descripción de este episodio encontrarás información sobre nuestros productos y colaboraciones. Agradecemos su atención y seguiremos con más en breve. Vamos a llegar a unos lugares que nos van a hacer reflexionar bastante sobre el presente, ¿no? Estamos hablando pues primero de las guerras por agua, estamos hablando también del fracaso pues moral del capitalismo, en el sentido de que pues cómo es posible que el agua, la salud, por ejemplo, cosas como la educación, o sea, cosas, pues digo, o sea, yo no quiero ser como sonar aquí romántico, ¿no? Pero pues en últimas sirve mucho tener una visión un poco simplista y pensar en que pues para el Estado tener un individuo es como una matica que hay que regar, ¿sí? Tenemos que darle agua, tenemos que darle crecimiento y tenemos que darle formas de que pueda subsistir, ¿no? El Estado somos todos, ¿no? El Estado somos nosotros, y este sistema de bienestar debe ser orientado por los participantes de un modelo de nación. Pero no es posible porque nuestros mercados y nuestro marco de referencia de desarrollo sigue siendo corrompido por esta influencia de las hegemonías para mantenernos susceptibles, ¿no? al dominio quizá silencioso. Yo creo que puede ser que ahí estén las guerras por el agua, entre tantas otras cosas. No he llegado a pensar en eso, ¿no? Como guerras por agua. O sea, si los gobernantes no entienden fuera de la importancia económica el valor del agua, pues igual vamos a estar jodidos. Como de que de otra manera nos puede dar riqueza el agua. Sí, seguramente en la cordillera se encuentran los depósitos de las lluvias, ¿no? Que producen nuestras selvas. Pero aquí hay regiones que ni tienen el acceso a ese recurso, que es básico. Y nos da la riqueza simplemente pues por poder garantizarle un vaso de agua a alguien que lo necesite o que somos todos, ¿sí? Y es como en qué momento, en qué momento dejamos que como sociedad desemboquemos en esto, ¿no? O sea, en qué cosas tan fundamentales como el agua, como la salud estén ultra privatizadas y regidas simplemente por el rédito económico, ¿no? Es como, no es tan fácil que la gente acceda a pelear por el agua. Claro, igual yo siento que el proteccionismo nos podría llevar a que el cuidado y el poder integrar saberes en la política también nos permita mantener estos cuerpos de agua, ¿no?
y sus ciclos y saber cómo todo está conectado. Sin estos consensos seríamos todavía más vulnerables a los modelos extractivistas. ¿No le Pero parece? también queda el pensamiento de, pues si pensamos todos igual, yo siento que dentro de, no sé, el cuidado del Amazonas entre, no sé, las naciones, o sea, las naciones que tienen como responsabilidad directa sobre el Amazonas o pues que tienen territorio en el Amazonas, igual yo siento que es un consenso generalmente grande, a pesar de que pues las condiciones sí sean muy de desigualdad, sobre todo digamos en que, no sé, puede que Venezuela, Colombia, Perú tengan un poco más de cuidado, mientras que en Brasil se está deforestando también como un loco, Claro. ¿no? Es un país continental, ¿no? Y su economía se ha basado en el aprovechamiento de grandes tierras de nadie, entre comillas. O sea, como qué tanto pesa el hecho de que eso pase, o sea, de que eso pase en Brasil con el hecho de que aquí se cuide y que se cuide en el resto de países. ¿Será que eso será un daño mucho más grande? O sea, por ejemplo, yo estaba viendo que ya Pedro, y eso me parece loco, como que las sequías que hay en Bogotá, ¿sabe por qué pasan? Las sequías que pasan en Bogotá, por ejemplo, la sequía tan brava que hubo a principios del año pasado, ¿Por qué ocurren? por la deforestación en Brasil, es que está levantando, o sea, esto es lo más loco, está Eso es loco. levantando polvo, Sí, humo. y, Sí. o sea, humo y polvo Son en general. incendios. Y eso es lo que está pasando, es que todo eso está haciendo Sí. que reemplace o sea, desplaza las corrientes de aire, y eso es lo que está haciendo que esa agua, que es la que llega por lluvia simplemente a llenar los embalses en la región andina del país, no se llenen. O sea, está queriendo decir que los impactos de un país sobre su territorio están desencadenando escasez en otros países. Brasil están deforestando. O sea, tenemos una evidencia científica de que eso es verdad. Ahí hay un vacío legal muy grande, Pedro. Un vacío en tema de derecho internacional muy grande. El clima en últimas nos conecta y es debido a nuestra configuración geológica, una cosa que no podemos como cambiar con la política. Porque de alguna manera Colombia debería poder pedirle a Brasil o tener una forma de decir el hecho de que usted esté deforestando está afectando a por lo menos 10 millones de personas, o sea, un cuarto de la población del país de al lado. Y es que quizá los objetivos de desarrollo sostenible deberían seguir profundizándose, ¿no? Claro. Y usted sabe que esto ocurre por la expansión agrícola y ganadera. Es que Brasil, digamos que también se ha hecho su economía a través de eso, de la explotación de sus territorios. Usted sabe por qué es en últimas esa expansión agrícola. Pero usted sabe quién está detrás, quién compra la carne de Brasil. China. ¿Por qué? Sí. Porque es que hay un cambio de pensamiento en los chinos. Los chinos pasaron de ser... Pero no solo es comida para ellos, también digamos que hacen concentrados también con los derivados de la soya y todos estos flex crops que se entienden como estos productos derivados de algunos cereales que ya han dominado todo, digamos, el mercado de la agroindustria y la producción en monocultivos. No, también no solo eso, pero muchas veces también para consumo. ¿Qué es lo que pasa? En China, pues en Asia, la carne bovina no es popular. La carne bovina es algo bastante lujoso y como creciente, o sea, como con el paso de los últimos 30 años en China ha ido creciendo una clase media muy pudiente. La clase media ha querido ir imitando los gustos de la clase de arriba. Claro. Y también viendo la globalización, cómo está y cómo es la carne bovina de popular en otros lugares del mundo. China, un país de más de 1.000 millones de habitantes, ha empezado a consumir carne como un loco. Y el único país que levantó la mano para decir yo le suplo su demanda fue Brasil. Porque Brasil es el único que puede hacerlo, porque Brasil es el único que puede tener espacios masivos de su país, territorios en el noreste,
noroeste, perdón, muy, muy gigantes, con vacas solo para alimentar a la clase media china. ¿Mm? Entonces, ¿a quién demanda Colombia? ¿A Brasil o a China, por ejemplo? Eso es una pregunta. Uf, es loco pensarlo así. Como que incluso las consecuencias de una cultura de consumo basada en el contraste de clases tiene un impacto aquí, al otro lado de China, y que parece estar desconectado, pero no. O sea, Colombia y su sequía se debe entonces al exceso de producción de carne de Brasil, que solamente puede estar conectado con China porque la clase media china está queriendo imitar los comportamientos de una cultura y de una clase social alta. Eso es loco, eso es muy loco. No sirve. Los chinos van a querer comer más carne. ¿Y cómo está justificado dentro de cualquier economía de mercado? Esa necesidad de Brasil de exportar carne a China se debe a una necesidad económica que las ha condicionado a hacerlo sobre otras formas de extractivismo, como aquí, como en cualquier país del sur global. ¿Pero justifica eso dañar el Amazonas? No. ¿Y usted sabe la ironía de todo esto? Fue por las políticas de Jair Bolsonaro que, haciendo uso de la fuerza, desplazó y asesinó a ambientalistas e indígenas para implantar su modelo de mercado con China. Un sujeto que hace parte de esa derecha internacional, que es un peón del imperio. ¿Sí pilla? ¿Sí pilla la ironía? Sí, es que eso es lo más chistoso. Eso es lo más chistoso. Los que empezaron a hacer eso masivamente sí fueron las políticas de Bolsonaro. O sea, y viene la ironía y como también volvemos al tema del fracaso moral del capitalismo y sobre todo en el fracaso. Esos son súper anti-China, pero es que sí, si comenzamos a atar los cabos nos daremos cuenta que el sur global, por sus carencias económicas, ha permitido que se generen modelos de extractivismo y de producción que solamente benefician a las grandes industrias, a estas enormes multinacionales, de agrotóxicos, de mineras, petroleras, incluso farmacéuticas. Como Lula, igual Brasil ya tuvo un crecimiento muy grande desde los 2000 a partir de sus relaciones con el otro bloque de naciones, digamos, no occidentales, es decir, Rusia, China, ¿sí? Pues eso le ha traído réditos, pero pues ahí sí para los gobernantes de derecha pues sigue siendo muy válido seguir haciendo negocios, y como ya tienen el negocio, entonces vamos a cagarnos totalmente el país por sacarlo. Oye, nomás, si los consensos aquí como allá están basados en lo mismo, en incentivar a los campesinos a contaminar sus tierras para satisfacer la demanda de multinacionales, con semillas modificadas genéticamente, con agrotóxicos para la soya, el maíz, el arroz, lo que sea, y que se exportan a China o que las compra Nestlé para luego revenderlas ahí a esos países pues empobrecidos. Es básicamente como ese modelo neoliberal que ocupa las tierras de otros para facilitar su mercado y el enriquecimiento de estos países. Vaya a implementar la dictadura del tecnócrata, o sea, ¿sí? El que posea los medios tecnológicos. Sí. Y pues, ¿qué más capitalista que eso, Pedro? Que posea los medios. Los medios de producción. O sea, creo que igual esto era una cosa que ya estaba avisada. Desde hace mucho por Marx. Vuelvo al tema. Yo creo que usted sabe que yo hablaba mucho de eso, pero pues yo siento que igual una lectura así es, o sea, pues primero como haberse aventajado 200 años a lo que pasó, creo que es una cosa absurda, pues 150 en últimas, casi 200 ya. Pero sobre todo como entender qué es lo que nos depara, ¿no? Como de aquí en adelante qué es lo que va a pasar, porque yo siento que pues vienen tiempos de represión muy duros para la humanidad en todos los ámbitos. Es verdad, pero está en nosotros cambiar algo. Y pues el agua va a ser el ámbito de batalla donde, por ejemplo, no sé, justificaríamos que la gente se alce en armas por proteger su agua. Hay gente que se ha alzado en armas por cosas más banales. Y no quiero pelar de nada, pero o sea, hay gente que se ha alzado
en armas por temas políticos, religiosos, ideológicos, por cuestiones personales, ¿sí? Y no quiero como quitarle importancia o restarle importancia como al sufrimiento de las otras personas, pero que se nos va a hacer descabellado de ver que haya gente que de pronto en un futuro se alce en armas por eso. ¿Es legítimo o no es legítimo? Yo la verdad no sabría decirlo, no tengo la respuesta. Yo creo que es una pregunta, creo que me gustaría, o sea, creo que es una pregunta que me gustaría así plantearle a usted. Que no quiero de alguna manera como que usted se sienta forzado a dar una respuesta, pero a lo que me refiero es como yo tampoco tengo una respuesta a esa pregunta. Yo pensaría que eso es legítimo y yo hasta un punto consideraría que sí. Yo más que pensar en la guerra como medio, me gustaría creer que podría, digamos, como tener unos consensos que permitan ampliar esa conciencia como territorial por fuera de las naciones, como individuales, sino empezar a actuar como un núcleo territorial más extenso. Yo creo que más allá de cualquier cosa es que el hecho de que Estados Unidos siempre haya querido tener una presión política sobre esta zona, o que muchos países quieran tener sobre todo pues presión ahorita simplemente porque tenemos agua. Como antes no le importábamos al mundo, la verdad antes Colombia, Venezuela, Ecuador eran cualquier pendejada. O sea, nadie antes invertía aquí en este lado. Tenemos agua y porque saben que si generan una buena relación con nosotros, en últimas van a tener acceso a nuestros recursos. Entonces, si nos basamos en esa falsa empatía que ofrece la política en estas guerras por el agua, ¿podríamos asumir que nuestra riqueza y alianzas nos convertirán en una potencia? ¿O qué? ¿Acaso qué condiciones definen a una nación como potencia? Hoy por hoy, tantas cosas, pero yo diría primero que todo tener una economía que domine otras economías. Sí, o sea, que sean economías depredadoras, coloniales y imperialistas también, pero también sobre todo que tengan como, pues siento yo igual, armamento nuclear en últimas, ¿sabes? Detesto pensar que la violencia es la herramienta que define en últimas el ejercicio del poder, porque si es así, pues desmontaría todo el sentido como ético y político de ser así. Nada de lo que nos ha llegado a entendernos como especie tendría sentido. Y todo ese ejercicio diplomático, pacífico y propio del humanismo dejaría de tener valor. Es que sí, no, porque igual, sí entiendo la idea, pero igual, dentro del poder, o sea, dentro de las capacidades de la fuerza, si un país de esos quiere ejercer total dominio sobre uno de estos, lo va a hacer sin problema. Sería como el agua, en este caso. Y tiene que ver mucho. Entraría en una dimensión totalmente desastroso para el basada en la mercancía, en la economía y no en otras cosas que pueden ser mucho más valiosas. Y en últimas, hasta que no se solucione ese problema moral, pues no va a haber agua para nadie. Ufa, pues sí. La verdad es bastante desalentador este panorama y me parece realmente interesante que este haya sido el resultado del primer podcast que realizamos. Sí. Pero creo que entre tanta crudeza y entre tanto existencialismo, alguna luz habrá, ¿no? Y bueno, sobre este tema podemos y nos vamos a extender más en los próximos capítulos. Les agradezco si llegaron hasta acá, así que hasta luego. Este fue un diálogo entre Pedro Granados y Juan Francisco Vargas, dos personas que como ustedes se interesan por el mundo y quieren saber más o hacer algo al respecto. Así que bueno, chao. Estuvo bien, me pareció interesante.